tienen muchos hidrógenos, ¿verdad? En su estructura. ¿Okay? Y tienen muchos carbonos en su estructura también. ¿Okay? Pueden tener dobles enlaces o no pueden tener dobles enlaces. Ok, vamos con las diapositivas. Entonces aquí tengo un ácido graso saturado. ¿Cómo sé que es un ácido graso saturado? Porque no tiene doble enlace. Tiene su grupo carboxilo y tiene su cadena de carbono, por eso sé que es un ácido graso. ¿Ven que este no tiene hidrógeno? Entonces tiene carga negativa. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga negativa. Por eso la valencia del oxígeno era 2 negativa. ¿Okay? Entonces por eso tiene carga negativa. Estas son otras formas de representarlos, que lo van a ver en los libros. Estos son los oxígenos en rojo y estos son los hidrógenos y lo que está en negro es la cadena de carbono. Entonces ellos se representan así, ¿verdad? ¿Sí? Una cabeza, carboxilo, y una cola, que es una cadena de carbonos. Entonces los ácidos grasos saturados son como esta mantequilla, son duros. Así se presentan en el medio ambiente. Porque el punto de fusión es alto. Tienen un punto de fusión alto. ¿Saben qué es un punto de fusión? Es el punto o la temperatura a la cual un cuerpo se vuelve líquido. ¿Verdad? Punto de fusión, que es muy alto. ¿Y por qué el punto de fusión es muy alto? Porque ellos se pueden pegar de forma ordenada y hacen enlaces fuertes entre sus colas y sus cabezas. Vean la forma ordenada en que se pueden pegar. Entonces por eso son duros, son sólidos. Son sólidos. Entonces, la mantequilla, la margarina, bueno, la margarina tiene un proceso diferente, pero la mantequilla es un ácido graso saturado. Los ácidos grasos saturados son peligrosos para la salud. ¿Okay? Son los que producen la placa de ateroma. Hacen que se deposite la grasa en los vasos sanguíneos. Son saturados. Tienen que revisar los aceites que están utilizando, cuál es la cantidad de gramos de ácidos grasos saturados que tienen, ¿verdad? Ahí en la etiqueta. Revisen las etiquetas. Bien, vamos a ver. Por acá tenemos los insaturados. ¿Cómo sabemos que es un insaturado? Porque tiene un doble enlace. Entonces, podemos tener una estructura cis y una trans en los insaturados. La estructura cis es la que está doblada. Es la que está doblada, la cis. Y la trans es una estructura que no presenta dobleces entre sus átomos de carbono. ¿Qué quiero decir con esto? El doble enlace hace que la unión entre esos carbonos sea más frágil. Entonces, cuando tienen una estructura cis es porque esa unión hace que se doble la molécula. Pero el trans, la unión de los dos carbonos, ese doble enlace no es tan frágil como el del cis. Entonces esa estructura se mantiene más recta. Esta se dobla más, la cis. Entonces, ¿cómo se vería? Muy bien. Podemos ver un cis. Entonces algo así. Vean cómo se dobla con los dobles enlaces. Al doblarse con los dobles enlaces, cuando una cola se pega con otra, no hace mucha fuerza. Y eso hace que el punto de fusión sea más bajo. O sea, los cis insaturados son líquidos, son aceites a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque como sus moléculas no pueden pegarse en la forma ordenada, como tienen los saturados, entonces el punto de fusión es muy bajo y a temperatura ambiente son líquidos. Entonces, como que hay menos superficie de contacto entre ellos. Exactamente, eso es. Correcto. Por la parte cis, ¿verdad? El doble enlace hace que sea así. Mientras más ramificaciones tenga, menor punto de fusión. Entonces, los aceites tienen una estructura cis. Estos son beneficiosos para la salud. ¿Entendieron eso? Sí, está bien. Lo voy explicando solo como muy suave, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, este es un ácido graso saturado o insaturado. Saturado. Saturado. Este. Insaturado. Insaturado. ¿Cis o trans? Cis. Trans, sí. Está bien doblado, ¿verdad? Hay mucho doblez
Entonces es una estructura así. Vean que el doble se da en doble enlace, ¿no? Ese es el punto frágil que tiene, el doble enlace. ¿Okay? Entonces, aquí tienen lo que ya saben. Ácido esteárico. ¿Esto qué es? ¿Un saturado o insaturado? Saturado. Un saturado. ¿Okay? Ácido oleico, saturado o insaturado. Insaturado. Un Insaturado. correcto. Ácido linoléico y linoleico, insaturados. Ustedes ya saben cómo se hacen, cómo se escriben, ¿verdad? A qué grupo pertenecen. Entonces es muy fácil ubicarlos y ver su función. Vean la estructura trans. La estructura trans no se dobla tanto. La estructura cis sí se dobla bastante. Entonces, la estructura trans, como no se dobla, se asemeja a los ácidos grasos saturados. Ustedes son sólidos. Son sólidos. Tienen un punto de fusión alto. Entonces por eso las grasas trans son malas, ¿verdad? Dice, no tiene grasas trans. Las grasas trans tienen la misma función que las saturadas. ¿Okay? Depositan la grasa en los vasos sanguíneos. La cis es más beneficiosa. ¿Okay? Propiedades físicas. El grupo carboxilo se encuentra desprotonado para el fisiológico, ¿verdad? 735 a 745. Como tiene polaridad, entonces tienen cierta solubilidad en agua. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de la polaridad, verdad? Lo que es polar es soluble en agua. Entonces por eso es soluble. Como pierden el protón, quedan con carga negativa. Entonces eso hace que sea solvente o soluble en agua. Al pH fisiológico, 735 a 745. Y el punto de fusión, ya saben, ¿verdad? ¿Qué lo determina? Por la Primero, cantidad de si tiene doble enlace. dobles enlaces. Segundo, la longitud de la cadena. Y tercero, las ramificaciones. ¿Ok? Entonces, si tiene doble enlace o no tiene doble enlace, ¿cuál tiene más punto de fusión? El ¿El que no- saturado o el insaturado? el saturado. El saturado. Entre cis y trans, ¿cuál tiene más punto de fusión? El trans. Correcto. Y entre un ácido graso de 20 carbonos y un ácido graso de 9 carbonos, ¿cuál tiene más punto de fusión? Igual. ¿Ven que cadena? Largo de la cadena. Ok. A más longitud, Más más punto. carbonos se pegan. Entonces, Más punto de fusión. más alto es el punto de fusión. ¿Entiendes cuál es intermolecular? ¿Ah? No es un proceso intermolecular. Sí, tiene que haber, claro. Entre ellos. Carbono, O sea que entre carbono, más aceite, más saturado. Entre, no. Si el ácido graso es más largo, Ok. si el ácido graso es más largo, mayor punto de fusión. No, pero a la hora que, digamos, uno, digamos, si cocina y le echa aceite que libre de trans, si le echa mucho, no se hace más. Lo que usted había explicado la vez pasada, que uno lo satura es. Okay. Hay una forma de laboratorio de pasar de cis a trans. Entonces hay unas mantequillas o unas margarinas que son sólidas para no ponerlas en el refrigerador. Entonces el negocio es, bueno, esto no tiene que refrigerarlo porque está duro, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue pasar de la estructura cis que tenía a la estructura trans. Entonces hicieron la transformación. Hay empresas que se encargan de eso. Todavía no hay estudios de si eso es perjudicial cuando hacen eso al revés. Según ellos no, pero no hay ningún artículo, yo por lo menos no he visto ningún al tanto. Y yo no lo pongo. Hasta que sale un artículo de alguien que se haya muerto, ¿verdad? Por comer eso. Y ellos tampoco han hecho los estudios. Así que solo se lo venden y ustedes lo comen. ¿Verdad? Nosotros lo comemos. ¿Ok? Tengo el agua. ¿Qué es lo que va a dirigirse al agua? La parte Polar. polar. Tengo el agua. ¿Qué se dirige hacia el agua? La parte Polar. polar. ¿Qué queda hacia el centro?
la parte no polar, no polar, hidrofóbica. es una micela. Entonces una micela es un ácido graso que se distribuye a conveniencia, la cabeza hacia el agua y las colas hacia el centro, porque es la parte no polar. Ahí está. Es una micela, se llama eso. Muy fácil. Se orientan de acuerdo a su física y a su química. Muy bien, ya en nomenclatura son unos expertos, entonces ahí tienen lo que ya digo, ¿verdad? Ahí lo tienen escrito, nada más es revisarlo. ¿Bien? Los omega, acuérdense que se cuenta desde el último carbono hacia la cabeza, ¿verdad? Entonces este es un omega 3 porque el último enlace, o el primero que encuentro, de la cola hacia la cabeza, es este. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, aquí tienen el cuadro. Este cuadro me interesa el palmítico, el láurico, que no sale aquí, ¿verdad? Tiene 12 carbonos, el araquídico, y aquí palmitoleico, oleico, linoleico y linoleico. Bueno, y estos todos. Sí. Estos todos son importantes, ¿verdad? Son ya mismos, ¿verdad? Ya lo vimos, sí, eso ya, ahí lo tienen cubierto. Este es un resumen de eso. ¿Sí? Acuérdense que el linolénico era omega 3, el linoleico es omega 6 y el oleico es omega 9, porque el doble enlace queda más lejos, ¿verdad? ¿Sí? Y el palmitoleico es un omega 7. Entonces, ácidos grasos esenciales, ya les dije que el omega 3 y omega 6 son los que no podemos metabolizar, no los podemos producir, tenemos que consumirlos. Entonces, el ácido araquidónico es el precursor de una sustancia o un conjunto de sustancias de importancia fisiológica que se llaman eicosanoides. Los eicosanoides son las prostaglandinas, los leucotrienos y los trombosanos. Son nombres que hay que aprenderse, ¿verdad? Los eicosanoides son las prostaglandinas, los trombosanos y los leucotrienos. Cuando vean fisiología ahí van a verlo bien. ¿Los trombosanos para qué sirven? Para la coagulación. Los trombosanos tienen que ver con la coagulación sanguínea. Los leucotrienos y prostaglandinas, bueno, tienen que ver con inflamación, dolor, temperatura, inflamación, dolor, temperatura, producción ácida gástrica, la producción ácida del estómago lo regulan las prostaglandinas. Y la respuesta hormonal también tiene que ver ahí, está influenciada por estas sustancias, sobre todo las prostaglandinas. Respuesta hormonal, secreción ácida de parte del estómago. El ácido clorhídrico se produce por una prostaglandina. Eso es el generador. ¿Está bien hasta ahí? Entonces los eicosanoides vienen del ácido araquidónico, sobre todo el ácido araquidónico. ¿Y en dónde se encuentra el ácido araquidónico? El compuesto está en todas las membranas celulares, ¿verdad? Las membranas celulares de todo el cuerpo, ahí se encuentra el ácido araquidónico. Entonces hay bastante de reserva. Hay bastante que usar. Se pueden producir todos esos compuestos sin ningún problema. Muy bien. Ok, ahora vamos